Una novata se atrevió a desafiar a la esposa del millonario y lo que ocurrió te perturbará. La fiesta comenzaba a llenarse de risas y música, pero un aire tenso flotaba en el salón. En un rincón oscuro, Laura, una joven de apenas 22 años, se encontró mirando a Claudia, la imponente esposa del magnate más temido de la ciudad. Claudia era conocida por su frialdad y su mirada que cortaba como un machete. Aquel vestido rojo que llevaba parecía arder a su alrededor, contrastando con la frialdad de su sonrisa. Era la reina en aquel palacio de lujos, y nadie se atrevía a mirarla de frente hasta ahora. Laura, con su inocente espíritu rebelde, decidió que era momento de romper el silencio. Su corazón latía con fuerza mientras un sudor frío recorría su espalda. ¿Te gustaría saber qué se siente ser la sombra de alguien?, preguntó con tono travieso. Los murmullos se detuvieron. Todos giraron sus miradas hacia ellas, preguntándose si había cruzado la línea. El ambiente se volvió electrizante. Entonces, Claudia sonrió, un gesto que puso los pelos de punta a todos. Era una sonrisa que prometía venganza. ¿Sabes, pequeña? A veces, las sombras pueden ser más oscuras de lo que imaginas, respondió, siendo su voz un susurro helado que penetró en el alma de quienes escuchaban. El aire era denso y nadie osó hablar. La tensión crecía como una ola, inminente, arrasadora. La mirada de Claudia se endureció, y una chispa de desafío brilló en sus ojos. No podía ser. ¿Laura había realmente decidido desafiar a la esposa del millonario? El murmullo en el salón creció como un eco ominoso. Algunos se atrevían a pensar que Laura había comenzado un juego peligroso. No solo era la esposa de un hombre temido, sino que Claudia era conocida por lo que sucedía a aquellos que la desafiaban. Cada chisme sobre su rabia era un rumor de horror, desapariciones, escándalos y una leyenda de retribución que había recorrido la ciudad como un escalofrío. ¿Realmente sabes a qué te enfrentas?, preguntó alguien, pero su voz se perdió entre el ruido creciente. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrías perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. La atmósfera se volvió densa. Laura sintió como si todos respiraran por ella. ¿Por qué no juegas un poco?, sugirió Claudia, su mirada sólida como el acero. El revuelo aumentó, la anticipación se podía tocar. ¿Qué significaba ese comentario? Algo grave estaba cocinándose, una tormenta de emociones estaba a punto de estallar. ¿Podría ser que Laura no tuviera idea de lo que había desatado? Con un nudo en la garganta y las manos temblando, la joven hizo un gesto desafiante. Pero en un instante, el aire cambió. Claudia se acercó lentamente, como un depredador, y Laura sintió que la sala se quedaba en silencio absoluto. ¿Podría realmente salir ilesa de esta locura? Todos los ojos estaban sobre ella, pero el futuro era incierto, y un giro inesperado se perfilaba en la sombra. La tensión era tan palpable que te hacía querer gritar. ¿Qué haría Laura a continuación? ¿Sería esta la última vez que alguien osara desafiar a la reina? La pregunta surgía en el aire como un eco inquebrantable. Laura sintió que el corazón le latía con fuerza mientras Claudia se acercaba. Los murmullos a su alrededor se desvanecieron, como si la música hubiera dejado de sonar y todo se hubiera sumido en un silencio aterrador. Cada paso que daba Claudia era un golpe de tambor en su mente, un recordatorio de lo que significaba estar frente a una mujer que no conocía límites. Dime, pequeña, ¿acaso no tienes miedo?, preguntó Claudia, sus labios curvándose en una sonrisa que no era más que una mueca. La joven, atrapada en la situación más surrealista de su vida, luchaba por encontrar palabras que la liberaran, pero su voz se había desvanecido. Laura, responde. La instó alguien desde la multitud, un compañero que conocía su audacia.
pero la joven sentía que sus pies estaban pegados al suelo, y las miradas llenas de curiosidad y asombro la acorralaban, como si estuvieran esperando el próximo movimiento de un juego mortal. La expresión de Claudia se endureció. Quizás necesites una lección sobre lo que significa cruzar caminos con la verdadera realeza de esta ciudad. El ambiente se volvió hostil, como si una tormenta inevitable se acercara. Pasaron unos instantes en agonizante espera, un instante que parecía durar una eternidad. Finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a Laura, respiró hondo y respondió: el miedo no me detendrá. Hay más fuerza en ser auténtico que en ser una sombra. Los murmullos se intensificaron, y un escalofrío recorrió la sala. Era un desafío descarado, pero ella no conocía completamente la profundidad del abismo al que se estaba dirigiendo. Claudia soltó una risa seca que resonó en el silencio. ¿Autenticidad? ¡Oh, qué adorable! Bien, admito que tienes agallas. Pero recuerda, los que juegan a ser héroes en historias ajenas a menudo terminan siendo los villanos de su propia vida. ¿Crédulo? Definitivamente. En ese momento, su mirada se detuvo en un punto detrás de Laura, y el rostro de la joven se tornó pálido al notar un grupo de hombres entrar al salón, vestidos de oscuros trajes, como sombras que danzaban en el borde. ¿No son estas las sombras que mencionabas? Claudia se volvió, señalando a los hombres. Si jugar es lo que deseas, haremos que este juego sea memorable. El aire se volvió frío y la multitud quedó paralizada, los rostros de los asistentes se tornaron nerviosos. Laura no sabía qué esperar, su instinto le decía que había desatado algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. La risa de Claudia, aunque ahora suave, poseía una malicia subyacente que mantenía a todos en vilo. Mientras la joven intentaba procesar la gravedad de la situación, un hombre de cabello plateado se acercó a ella. Su mirada era penetrante y carente de emoción. Te aconsejaría considerar tus opciones, Laura. No todos los caminos conducen a un final feliz. En este mundo, las sombras también pueden tragarse a quien las desafía. Las palabras del hombre resonaron en su mente como un eco aterrador, y un escalofrío escaló por su columna vertebral. ¿Qué había desatado? ¿Acaso su desafío había activado una maquinaria letal que ahora estaba en movimiento? Los murmullos comenzaron de nuevo, la tensión aún más densa. Laura sabía que había cruzado un umbral que no podía retroceder. No tengo miedo de las sombras, replicó ella, pero el tono de su voz no convenció ni a su propia conciencia. Sabía que se adentraba hacia lo desconocido, y la oscuridad que antes le parecía tan lejana ya estaba tomando forma a su alrededor. Con un nuevo giro inesperado, Claudia levantó una mano, indicando a los hombres que se detuvieran. Muy bien, niña valiente. Te daré un juego. Una concordia, 3 pruebas. Si superas los 3 desafíos, te dejaré en paz. Pero si fallas, sus palabras quedaron flotando en el aire, llenas de una amenaza silente. Laura se dio cuenta de que había puesto en juego su libertad, su vida, y algo más, su esencia misma. ¿Acepto tus reglas?, preguntó, decidida a no retroceder. Las sombras siempre están al acecho, Laura. No olvides eso. La advirtió. Claudia, su sonrisa aún presente, mientras el juego comenzaba a desenrollarse como un telón en un teatro oscuro. El juego había comenzado, pero el misterio que ocultaba cada desafío se cernía sobre ella como una nube ominosa. ¿Qué peligros le esperaban, y qué sombras debía enfrentar primero? La incertidumbre apenas comenzaba a revelarse. Laura no podía dejar de pensar en la propuesta de Claudia mientras la multitud murmuraba a su alrededor. Cada mirada se sentía como si la desnudara, exponiendo no solo su valentía, sino también su vulnerabilidad. Respiró hondo, tratando de calmar los latidos frenéticos de su corazón. Las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida, danzando en el vaivén de la luz tenue, como si fueran criaturas a la espera de devorarla. ¿Cuál será la primera prueba?, preguntó con voz temblorosa, pero con una chispa de desafío en sus ojos. Claudia la observó con una mezcla de diversión y desprecio, como si disfrutara del espectáculo que estaba por desarrollarse. Eres más valiente de lo que parece, dijo Claudia, dejando escapar una risa melódica que resonó como un eco en el salón. Tu primer desafío es un juego de ingenio.
Uno en el que deberás utilizar más que solo tu valor. Se giró hacia los hombres en el fondo. Traed la caja, por favor. Uno de ellos se movió rápidamente, trayendo consigo una caja negra, cubierta de extraños símbolos que parecían brillar a medida que se acercaba. La respiración de Laura se volvió entrecortada. Aquello no era un simple juego, era una trampa. Claudia abrió la caja lentamente, revelando un conjunto de pequeñas figuras, cada una representando diferentes aspectos de una ciudad que Laura conocía bien, pero que miraba con una nueva luz. Dentro de estas figuras hay secretos, historias ocultas. Tú elegirás una. Lo que necesitas hacer es contar la historia detrás de esa figura. Si logras impresionar a nuestra pequeña audiencia, el primer desafío será superado. Un sudor frío la recorrió. A pesar de su conocimiento, sabía que era una estrategia aterradora. Las historias que había oído sobre esa ciudad estaban llenas de sombras y peligros, y ahora debía enfrentarse a ellas en un juego que sentía que estaba diseñado para que fracasara. Miró las figuras, cada una parecía vibrar de energía contenida, como si esperaran su destino con ansias. Claudia la observaba atentamente, con esa sonrisa que prometía tanto peligro como fascinación. Tienes 1 minuto para elegir tu figura y preparar tu narrativa. 1 minuto, Laura. No te equivoques, porque el tiempo corre rápido en el mundo de las sombras. El tic-tac en su mente aumentó, cada segundo una presión más. Ella se movió hacia la caja, mirándolas con una mezcla de temor y determinación. Sus dedos temblaban al tocar la primera figura, una torre que parecía derrumbarse. Vino a su mente una historia de lucha, de resistencia, de una ciudad que había sido traicionada por aquellos en el poder. De repente, un grito interrumpió sus pensamientos. No, no elijas esa. La voz provenía de una mujer en la multitud, con ojos llenos de pánico. Esa torre fue la caída de muchos. Te traerá desgracia. Laura sintió que una ola de nervios la invadía. ¿Podía confiar en una extraña que parecía conocer el juego? Un dilema se planteaba en su mente, seguir su instinto o atender la advertencia. El tiempo continuaba corriendo. Claudia, complacida con el caos que había creado, cruzó los brazos y sonrió. El tiempo va corriendo, niña valiente. Debes decidir. La multitud contenía la respiración, y el aire estaba cargado de tensión. Laura miró a su alrededor, sus ojos capturando fragmentos de esperanza y miedo. El destino le estaba ofreciendo 2 caminos, y ella debía elegir. Podía arriesgarse con la figura de la torre, desafiando el destino, o sería mejor buscar otra figura. Aunque se sintiera perdida, la decisión la invadió con un horror palpable. ¿Y si ese instante se convertía en su condena? Con solo un susurro en su mente, una pregunta emergió. ¿Era posible que una simple historia pudiera cambiar su vida para siempre? El reloj seguía marcando su cuenta regresiva, pero su mente se encontraba suspendida en la incertidumbre. Sin saber si sería la última decisión que tomaría, alzó su mano hacia la figura que había visto brillar. Aquella que podría traer la salvación o la ruina total. Laura dudó por un instante, la mano aún suspendida en el aire. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando su mente giraba a 1000 por hora. La figura brillante parecía llamarla, pero las palabras temerosas de la mujer resonaban en sus oídos. Debo actuar, se decía a sí misma, mientras sentía las miradas fijas sobre ella, algunas llenas de curiosidad, otras de desdén. Finalmente, con un impulso, tomó la figura de la torre. Su pulso se aceleró y su respiración se volvió irregular. Al instante, una nube oscura pareció descender sobre la sala, sumiendo a todos en un silencio inquietante. La historia de esta torre no es solo un relato antiguo, es una advertencia, comenzó a relatar, la voz más firme de lo que se sentía. Era un símbolo de poder y ambición, pero también de traición. Muchos creyeron estar a salvo tras sus muros, hasta que se vino abajo. Claudia levantó una ceja, claramente intrigada mientras la multitud contenía la respiración. Laura podía ver las sombras danzando a su alrededor, bailando entre exposición y obscuridad, como desafiando sus palabras. Pero ella continuó, cada palabra una mezcla de pasión y desesperación, tejiendo una narrativa donde incluso la más mínima duda podía ser su perdición. De repente, una risa cortante cortó el aire.
Era Claudia, quien parecía disfrutar de cada momento tenso. Sigue. Esto se pone bueno. Su tono burlón era como una aguja atravesando el frágil tejido de confianza que había comenzado a construir. Laura sintió que su estómago se encogía. La presión la estrujaba, pero ya no podía dar marcha atrás. Los que tomaron decisiones apuradas en la torre, buscando poder sin pensar, cayeron en su propio juego. Esta historia no es solo sobre ellos, sino sobre todos nosotros y nuestras elecciones, espetó, sintiendo que las palabras fluyeron desde un lugar profundo y oscuro, como si la torre misma le susurrara secretos, pero, en lo más profundo de su ser, sabía que Claudia había disfrutado de cada fragmento de miedo y tensión. A medida que su tributo subía, una voz en su interior la instaba a frenarse, pero era demasiado tarde. La multitud, ahora cautiva, parecía atrapada entre la fascinación y el horror. ¿Una historia de consecuencias?, preguntó Claudia, su tono ahora más grave. Interesante, pero, ¿estás lista para enfrentar las consecuencias de tu elección? Laura sintió que el aire se tornaba espeso, dificultando su respiración. Miró a la figura en su mano, era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Nadie en la multitud se atrevía a moverse, sus rostros reflejaban sombras de ansiedad y expectación. Ella sabía que había cruzado una línea, pero ¿qué significaba eso? Lo que elegiste podría cambiarlo todo o destruirte, siguió Claudia, como si cada palabra que pronunciara metiera más miedo en el corazón de Laura. Entonces, ¿cuál es la siguiente prueba?, preguntó Laura, con más firmeza, aunque su cuerpo temblaba levemente. El temor estaba envuelto en desafío, y sus palabras resonaron en un eco entre la multitud. Nervios y adrenalina se mezclaban en su sangre, impulsando sus latidos. Tu valentía se pondrá a prueba en el siguiente juego, niña valiente. Pero antes, necesitas confrontar lo que has desatado. La sonrisa de Claudia ahora era casi aterradora, un atisbo de locura brillando en sus ojos, las luces comenzaron a parpadear, y de repente, un estruendo resonó en el fondo. Gritos y murmullos crecieron como una ola, y el mundo pareció desmoronarse por un instante. Un destello de luz deslumbrante provenía de detrás de la multitud, mientras sombras ululaban desde las esquinas de la sala. Laura sintió una oleada de terror. Mire alrededor, buscando respuestas en los rostros desconocidos. ¿Sería este el final de su historia o solo el comienzo de algo mucho más oscuro? Entonces, atravesando ese caos, un susurro llegó a sus oídos. La torre no es solo historia, Laura. Es parte de ti. Su corazón se detuvo. ¿Qué significaba eso? En ese instante, supo que cada cuenta regresiva llevaba consigo un peso mayor que el anterior. La vida de Laura no solo estaba en juego, sino también su identidad misma. ¿Sería capaz de descubrir la verdad detrás de la figura que sostenía o era solo un peón en un juego mucho más grande? La oscuridad de la sala se volvió más densa, cada sombra parecía cobrar vida, envolviendo a Laura con un abrazo helado. Su mente luchaba por aferrarse a la realidad mientras el estruendo resonaba cada vez más cerca. La figura que sostenía vibraba en su mano, como si tuviera su propia pulsación, algo que latía en sintonía con su creciente miedo. ¿Por qué está temblando, Laura? Claudia se acercó, su voz un susurro cargado de burla. ¿No eres tú la valiente que se atrevió a tomar la figura del poder? Ahora es el momento de demostrar esa valentía. Las luces titilaban, lanzando destellos que hacían que cada rostro en la multitud se transformara en una máscara grotesca de emoción cruda. Laura sentía como sus manos sudaban. No estoy temblando, se escuchó decir, aunque la inseguridad traicionó su tono desafiante. Un susurro entre la muchedumbre creció, con murmullos que pasaron de la emoción a la incredulidad. Espera. Mira, gritó alguien, señalando hacia la esquina más oscura de la sala. Una sombra se movía, deslizándose por el suelo como un espectro. Laura giró la cabeza para ver. A medida que la figura se acercaba, su corazón se detuvo. Era humanoide, pero no del todo. Su cara estaba en sombras, y los ojos brillaban con una intensidad perversa. Era imposible ver sus rasgos, pero una presencia pesada se hizo sentir, como si cada parte de la habitación se retorciera ante su llegada. «Detente», gritó Laura, levantando la figura de la torre como si fuera un escudo,
aunque en el fondo ella sabía que era solo un objeto, incapaz de ofrecerle la protección que necesitaba. Pero es lo que el miedo podía hacerle hacer, aferrarse a lo único que parecía tener sentido en medio del caos. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no invocas el poder que has demostrado tener? La risa de Claudia resonó por todo el recinto, cruel y desafiante. No sé qué hay detrás de esto. La voz de Laura tembló, interrumpida por un susurro que crecía a su alrededor. Tantas voces hablaban al mismo tiempo, cada vez más altas y más intensas. La figura en su mano empezó a brillar con un resplandor azulado, como si se alimentara del miedo en el ambiente. Fue entonces cuando lo sintió, un tirón brusco en su pecho, como si la figura quisiera liberarse de su agarre. Y en ese instante, algo cambió. Las luces que parpadeaban comenzaron a estabilizarse, iluminando lentamente al extraño que se encontraba frente a ella. Cada rasgo se hizo más nítido, y la figura dejó de ser una sombra para convertirse en alguien que Laura reconocía. Javi, susurró, horrorizada al ver que era su amigo perdido, aquel a quien había visto desaparecer hace años. Su corazón se llenó de dolor y miedo al mismo tiempo. ¿Eres tú? Laura, ayúdame. Su voz era un eco lejano, cargada de desesperación. Lo que has desatado está más allá de nuestro control. El rostro del extraño se convirtió en un lienzo de angustia cuando, de repente, la sala se iluminó por completo, revelando las verdades ocultas de aquellos que estaban ahí. Cada uno parecía estar conectado a la torre misma, enredados en un juego de sorpresas. Los rostros mostraban miedo y confusión, mientras desaparecían como hojas al viento, dejándolos a solas en la oscuridad. Laura se sintió atrapada. ¿Qué pasaría si liberaba esa figura? ¿Podría salvar a Javi o, por el contrario, condenarlo aún más? Mientras su mente se debatía entre el deseo de ayudar a su amigo y el terror de perderse a sí misma en el proceso, Claudia la observaba con una risa desbordante. Esta es solo la primera prueba, Laura. Lo que está por venir es aún más aterrador. ¿Listas para jugar? El pánico se apoderó de Laura, pero en un rincón, una chispa de desafío encendió su determinación. Sin embargo, las palabras de Claudia resonaban como campanas de alarma en su cabeza. ¿Estás lista para descubrir qué has desatado, o dejarás que el miedo decida por ti? Aquella pregunta no solo resonó en el aire, sino que la dejaron sin aliento, como un eco en el que el miedo y la valentía coexistían. Laura miró a Javi, luego a la figura brillante en su mano. Entonces, el mundo se llenó de un silencio que gritaba por respuestas, pero, ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar? ¿Qué precio tendría su valentía? El tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras la sala parecía esperando su decisión. Una respuesta, un movimiento, y todo podría cambiar. ¿Podría realmente enfrentarse a la oscuridad que había despertado? El dilema se dibujaba como un abismo frente a ella, y en pleno silencio, Laura cerró los ojos, sintiendo cómo la oscuridad comenzaba a engullirla. ¿Sería este el final o solo el principio de su transformación? La luz de la figura brilló aún más intensamente, esperando su próximo movimiento. El silencio fue interrumpido por un estruendo sordo que resonó en la habitación. Laura abrió los ojos, su mente aún atrapada entre el mundo real y la pesadilla que parecía desatarse a su alrededor. La figura en su mano vibraba con mayor fuerza, como si sintiera el latido acelerado de su corazón. Debo hacerlo, pensó, aunque una parte de ella dudaba. Hazlo, Laura, instigó Claudia, crujiendo de risa. Deja que la oscuridad te envuelva. Nunca has sido de los que se echan atrás. Javi, ahora más visible, parecía luchar contra algo invisible. Su expresión era un torrente de desesperación, los ojos reflejaban un miedo instintivo que caló hondo en el corazón de Laura. No es un juego peligroso, murmuró ella, temiendo que cualquier movimiento en falso podría sellar su destino. Cuando la figura emitió un destello aún más intenso, un soplo helado recorrió la sala. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, tomando formas extrañas, como si fuesen marionetas de un titiritero oscuro que se alegraba de su desconcierto. Laura sintió la presión en su pecho aumentar. Gritó, pero su voz se perdió entre las risas de Claudia, que se deleitaba en el sufrimiento ajeno. Las luces titilaban nuevamente, revelando caras que antes habían sido confusas.
Algunos de sus compañeros eran sombras de sí mismos, mientras otros mostraban una angustia palpable, como si estuvieran atrapados entre el deseo de ayudar y el terror de lo desconocido. ¿Qué quieres?, preguntó Laura, su voz entrecortada pero firme. Era el momento de confrontar la verdad, no podía dejar que el miedo dictara sus acciones. Solo quería ver hasta dónde llegarías. Eres una novata en esto. Claudia se acercó, sus ojos destilaban una furia desatada. Cuando sueltes esa figura, todo se desatará. Ya no habrá vuelta atrás. Un intenso resplandor emergió de la figura, desdibujando las fronteras entre su realidad y el caos. Laura sintió como las murallas de su seguridad se desplomaban, y el pánico comenzaba a invadirla de nuevo. ¿Y si la suelto, qué pasará?, preguntó, su voz sonando más como un grito de desesperación que una declaración desafiante. Esa es la cuestión, sonrió Claudia, como si disfrutara jugando con su mente. Si decides liberarlo, podrías condenar a todos aquí, o a ti misma. Javi dio un paso hacia ella, su rostro entre sombras se tornó más claro. Laura, por favor. Escucha. Hay algo en la figura que podría romper este ciclo. Tienes que encontrar la forma de controlarlo, pero, tú decides el costo. El lío de emociones creció entre Laura y su amigo. En su corazón, sabía que la decisión que tomara en ese momento determinaría el futuro. Pero, ¿estaba dispuesta a arriesgarlo todo? Con su mano temblando, miró la figura brillante. Un eco de poder y temor. Podría ser la clave para liberar a Javi, o era solo un pasaporte a la perdición. Claudia rompió el silencio, empujando a Laura hacia una elección apremiante. La valentía, Laura. Si no lo haces ahora, estarás condenando a todos. Un acto de egoísmo puede llevar a la ruina de todos nosotros. Muestra lo que tienes. Los ojos de Laura se fijaron en los de Javi, llenos de súplica y nostalgia. Y entonces, de repente, una idea luminosa destelló en su mente. La figura en su mano parecía pulsar con fuerza, y una conexión empezó a formarse. Algo primordial, un poder ancestral que podría estar esperando ser desatado. ¿Qué tan lejos llegarías por tu amigo? Una voz susurrante emergió del interior de la figura, haciéndola temblar hasta lo más profundo de su ser. Todo tiene un costo, y la verdad podría romperte. Laura sintió que el tiempo se ralentizaba, como si el mundo a su alrededor se detuviera en un suspenso interminable. Tenía que elegir, y debía hacerlo rápido. Ella sabía que la siguiente decisión podría ser la más monumental de su vida. Se atrevería a saltar al abismo, la elección estaba al alcance de su mano. Pero en esa sala llena de rostros perdidos, se sentía completamente sola. ¿Liberaría el poder, o dejaría que el temor decidiera su destino? La figura brilló intensamente, reflejando su conflicto interno mientras el aire se volvía denso y temor al borde de la tensión, y entonces, con el corazón en un puño, Laura dio el primer paso hacia lo desconocido, y una corriente eléctrica la recorrió. ¿Sería este el momento que cambiaría todo? Mientras tanto, una risa siniestra resonaba desde el rincón más oscuro de la sala, prometiendo que el verdadero juego apenas comenzaba. La figura en la mano de Laura parecía cobrar vida. Al principio, solo un suave resplandor, ahora, un pulso que vibraba como un tambor de guerra, resonando con una fuerza inusitada que llenaba el espacio con un eco sutil pero inquietante. Su mente giraba, atrapada entre la adrenalina y el miedo. ¿Qué estaba a punto de desatar? Laura, la voz de Javi se volvió un eco distante, como si la realidad se disolviera a su alrededor. Pero sus ojos, esos ojos que siempre irradiaban calma, estaban llenos de desesperación esta vez. Tienes que hacerlo. Tienes que dejar que ocurra. Con cada palabra, ganaba más y más consistencia, como si la propia figura se alimentara de su angustia. Es peligroso, gritó Laura, su voz temblando y desgarrándose. Al darse cuenta, fue como si una cuchilla helada le atravesara el pecho, el miedo estaba ganado a la batalla. Claudia, en el fondo, disfrutaba del espectáculo. Su risa se mezclaba con las sombras que danzaban por la sala. ¿Qué es lo peor que puede pasar?, se burló. Sus ojos chisporrotearon, desbordando un aire maligno que hizo que el ambiente se volviera aún más opresivo. Si fallas, te perderás a ti misma.
Pero si tienes éxito, se detuvo, dejando fluir el suspenso entre los presentes, podrías liberar a tu amigo. Laura apretó los dientes, mirando la figura que palpitaba con ansias de libertad, agarrándola con fuerza. Las sombras a su alrededor parecían susurrar secretos, contando historias inexistentes de antiguos pactos y sacrificios olvidados. ¿Era este el precio que debía pagar? Piensa en Javi, resonó otra voz en su interior, más profunda, más primitiva. ¿Qué no harías por amistad? ¿Qué no sacrificarías por amor? El aire se tornó más pesado, cada palabra empujando su corazón hasta el borde de la desesperación. Los rostros de sus compañeros, atrapados en juegos de luz y oscuridad, se volvían hologramas de miedo y esperanza. No puedo, gritó en un arranque de desesperación. Pero en su interior, una lucha comenzaba a emerger. ¿Y si este poder puede salvarlo? Su mente discurría por caminos oscuros, recordando aquellos momentos compartidos, las risas, los secretos y el apoyo incondicional de Javi. Un torrente de emoción la invadió. La decisiva línea entre el temor y la valentía se desdibujaba. Suelta la figura. Instigó Claudia, sus ojos ardían en desafío. La oscuridad se alimenta de ti ahora mismo. Es tu momento de brillar o perderte en las sombras. Atrapada entre dos mundos, Laura finalmente respiró hondo, sintiendo el aire helado en sus pulmones. Si esto es un juego, pensó, entonces jugaré mis cartas. Con una determinación renovada, levantó la figura, dejando que su brillo se desbordara mientras una sensación eléctrica recorría su cuerpo. Quiero saber la verdad, gritó, su voz resonando a través del espacio como un latido esperado. La figura estalló en un fulgor brillante, como si el mismo universo estuviera a punto de abrirse, las luces del cuarto comenzaron a parpadear violentamente, y un viento sobrenatural levantó su cabello. Las sombras, tomadas por el brillo, comenzaron a gritar, desesperadas por escapar. Ella sintió el poder cruzar sus venas, sintiendo como si pudiera tocar las fronteras de la realidad misma. Pero con cada segundo que pasaba, una voz oscura también crecía a su lado, susurrando tentaciones intoxicantes. No te dejes consumir, gritó Javi, su voz resonando aún más fuerte que los gritos de las sombras, pero el resplandor de la figura iba en aumento, envolviendo a Laura. En ese instante, toda la sala cobró vida, la risa de Claudia se convirtió en un eco aterrador y el ambiente se tornó tan denso que apenas podía respirar. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba, y su destino estaba por sellarse. Entonces, un grito desgarrador rompió el caótico silencio. Laura giró la vista hacia Claudia. Su rostro estaba transformado, lleno de miedo y rabia. ¿Qué has hecho? Aterrada, la expresión de su rival comenzó a desvanecerse. Algo en su interior, una sombra que había estado luchando por escapar, ahora podría ser liberada, fue. Un momento de revelación definitiva y, en un instante, la figura en su mano emitió un destello cegador. ¿Qué ocultaba realmente? Laura comprendió que la verdad podría no solo cambiar a Javi, sino a todos los que estaban allí. Estaba dispuesta a enfrentarlo todo por salvarlo, la sala se estremeció y, justo en ese instante culminante, algo empezó a romperse, como si el universo se estuviera desmoronando a su alrededor. Un grito resonó, pero no era de Javi ni de Claudia. Este provenía de un lugar más profundo y oscuro, una voz fría que hacía eco en cada rincón de su ser. Esto apenas comienza, Laura. El caos se desató, y mientras las sombras avanzaban hacia ella, Laura se dio cuenta de que el verdadero juego, el más complicado, estaba solo a punto de empezar. ¿Cómo podría cerrar la puerta una vez que tantas verdades peligrosas estaban a punto de ser reveladas? La figura estalló en un arco iris de luces, como si el mismo cielo hubiera caído a sus pies. Laura sintió el pulso de la energía en su cuerpo, recorriendo cada fibra de su ser, mientras el aire se tornaba espeso y lleno de silencios que gritaban. Las sombras que antes parecían danzar en frenéticas exhibiciones ahora se agrupaban, como tigres acechando a su presa. Laura, no. La voz de Javi resonó nuevamente, un grito desesperado que buscaba atravesar el caos. Pero en medio de la tormenta luminosa, todo parecía lejano, como un eco desvinculado de la realidad. Laura miró hacia el centro de la figura, un destello cegador que prometía desvelar secretos ocultos.
Su corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo, cada golpe una pregunta que todavía no tenía respuesta. Claudia, que antes se había regocijado en la confusión, ahora estaba en el suelo, aterrorizada, intentando protegerse del resplandor. Su rostro se había transformado en una máscara de angustia, y en ese momento, Laura comprendió que no solo su vida estaba en juego, sino la de todos. ¿Cuánto sería capaz de soportar antes de que la oscuridad consumiera todo? Con un último respiro, sumergió su mirada en la luz resplandeciente, buscando no solo la verdad, sino una salida para quienes estaban atrapados en su órbita. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su tono firme, aunque sus manos temblaban. La luz ha crecido, alimentándose de su determinación, y en respuesta, un susurro resonó como un viento helado que calaba los huesos. Libérame, decía la voz, profunda y resonante, como si proviniera de un abismo olvidado. Eres la clave, Laura. Solo tú puedes cerrar o abrir las puertas del destino. Cállate, gritó Claudia, intentando levantarse del suelo, con el rostro retorcido por el miedo. No la escuches, estás jugando con fuerzas que no comprendes. Pero Laura ya había decidido. El poder que latía en sus manos no era solo para destruir, sino para crear. Si quieres que te libere, entonces ven y hazlo tú misma. Su voz se elevó por encima de las quejas y los lamentos. Las sombras, sintiendo su desafío, comenzaron a agitarse con furia, buscando retener lo que ella parecía estar dispuesta a soltar. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. El compromiso era real. Enfrentaría la mayor oscuridad de su vida. De repente, la sala se estremeció, y los ecos de antiguas baladas resonaron en el aire. La luz brotó nuevamente, y figuras etéreas comenzaron a emerger de la nada, flotando en círculos alrededor de Laura, sembrando tanto asombro como terror. Eran rostros de otros que, como ella, habían intentado desafiar lo desconocido. Siluetas fragmentadas, pidiendo ser recordadas. Cada elección tiene un precio, resonó la voz a su lado, ahora más clara y urgente. No puedes salvar a todos, pero puedes intentarlo. Javi, abrumado por la intensidad de la escena, dio un paso adelante. No estás sola, Laura. Lo haremos juntos. Cuando la mano de él tocó la de ella, un torrente de energía atravesó la sala, como si un volcán estuviese a punto de estallar. En ese preciso instante, Laura sintió que el poder había aumentado y las sombras se volvieron más vívidas, gritando y girando en torno a su luz. Esto no es solo un juego, Laura, es tu vida en juego, dijo Javi, su rostro lleno de determinación, pero los ruidos de las sombras se volvían cada vez más insistentes, como un canto de sirena atrayendo a Laura hacia un abismo sin retorno. Lo haremos. Laura exclamó, la convicción en su voz resonando a través del caos. Este es nuestro momento. Pero apenas esas palabras salieron de sus labios, la sala se sacudió de nuevo, y una risa oscura envolvió el ambiente, como si la misma oscuridad se regocijara en el tormento de aquellos que se atrevían a desafiarla. Y en un giro aterrador, el destello de lo desconocido se disipó, y con él, las ilusiones de control. Una sombra apareció detrás de Claudia, una forma oscura que parecía absorber toda luz y vida. Esta no era solo la representación del miedo, era la esencia de algo mucho más antiguo y maligno. ¿Estás lista para conocer la verdad, Laura? La sombra susurró, enfriando el aire a su alrededor. Y antes de que pudiera responder, la sala se oscureció abruptamente. La figura que había brillado con tanto ímpetu ahora yacía inerte en sus manos, mientras el aire se volvía pesado con una nueva pregunta: ¿quién o qué había realmente liberado? El rugido de las sombras llenó la sala, y un grito lejano resonó en su mente. Esto no ha hecho más que comenzar, y en esos momentos, la incertidumbre que se cernía sobre sus rostros invitaba a un nuevo misterio que no podían evitar. ¿Qué más estaba por venir? La oscuridad se apoderó del lugar como una marea negra, envolviendo a Laura y a sus amigos en un silencio escalofriante. El eco de la risa siniestra resonaba en sus oídos, un sonido que pareciera venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Laura sintió como su corazón se aceleraba, su pulso retumbando en su pecho como un tambor de guerra. La sombra se cernía sobre ellos, una entidad palpable que respiraba, miraba y, sobre todo, aguardaba. ¿Qué es esto?
El susurro de Javi era casi un llanto, su voz temblando en la oscuridad. Claudia, con el rostro blanco como la cal, buscó refugio detrás de un pilar, sus ojos reflejando el terror que se había apoderado de todos. Laura sabía que así no podría continuar, necesitaba aclarar su mente. Con un esfuerzo sobrehumano, intentó cerrar los ojos y centrar su energía. Conéctate conmigo, dijo, más como una afirmación que como una súplica. Inmediatamente, la luz que había palpitado antes inició un baile desesperado a su alrededor, buscando reunirse, aunque lo que antes fue esplendoroso ahora era tenue, como un faro en medio de la tormenta, pero la sombra, burlona, parecía alimentarse de su vulnerabilidad. Tu elección es simple, Laura. La voz resonó, como un eco en un profundo cañón. ¿Estás dispuesta a perder lo poco que te queda por descubrir los secretos de los ancianos? Las vibraciones en el aire tomaron forma y textura, formando imágenes fugaces de lo que podría ser. Vidas pasadas, promesas de poder y conocimiento oculto surgieron, pero a un alto costo. ¿Y si decido que no quiero nada de esto? Laura replicó, desafiando a la sombra con una voz que intentaba ser fuerte, aunque temblaba levemente. Pero la sombra solo se rió, un eco de risas que permanecía en el aire como un veneno. Oh, pero tu deseo de saber es más grande que tu miedo. ¿Vas a insistir en ignorar lo inevitable? Eres parte de esto, así como tus amigos. Un escalofrío la recorrió, la idea de que sus decisiones afectaban no solo su destino, sino también el de aquellos a quienes más amaba. La lucha interna aumentó, el peso de las expectativas casi la doblegaba. El rostro de Javi, lleno de preocupación, y el de Claudia, fulminado por la incertidumbre, se grabaron en su mente. No podía rendirse, no aquí. No permitas que se vayan, gritó, sintiendo que su voz se alzaba por encima del terror. No me dejaré arrastrar de esta manera. ¿Gano yo, o esto termina ahora? La luz centelleó, intensificándose con su resolución. Las sombras a su alrededor se retorcieron, como si la decisión que había tomado las estuviera quemando. En ese instante, la sombra se abalanzó, proyectando un tentáculo oscuro hacia ella. ¿Crees que puedes retarme? La voz se volvió más inquietante, con un tono casi de desesperación. No tienes idea del precio que vas a pagar. Te mostraré lo que verdaderamente significa conocer. Sin tiempo a reaccionar, Laura sintió un tirón en su interior, como si algo estuviera desgarrando su ser. La luz luchó por permanecer a su lado, pero la sombra ejercía una presión abrumadora. Laura supo que debía arriesgarlo todo, pero sería suficiente su amor por sus amigos para romper esas cadenas. El aire estalló en una explosión de colores, empujándola hacia algo que nunca había imaginado. Los destellos la transportaron a un espacio intermedio, un lugar que desafiaba todas las leyes del tiempo y la existencia. Estaba a punto de descubrir su destino o de caer en una trampa tan profunda que no habría retorno. La sombra se desvaneció lentamente, dejando solo un eco de su amenaza. Este es solo el principio, Laura. Hay un precio que pagar y el universo siempre cobra lo que es debido. Los murmullos flotantes se disiparon, y en su lugar, una calma inquietante reinó entre ellos. Pero justo cuando creía que todo había terminado, el suelo tembló de nuevo. Círculos de luz y oscuridad comenzaron a girar, liberando imágenes de otros momentos, destellos de futuros que podrían ser o que tal vez ya eran, revelando un hilo que unía su vida con los secretos que había intentado desentrañar, y entre esos ecos visuales, un rostro familiar surgió, uno que no había visto en mucho tiempo. Laura, resonó su voz, un grito que parecía atravesar dimensiones, llenando su corazón de una mezcla de temor y esperanza. Era una voz que había creído perdida, y que ahora podría cambiar todo lo que pensó que conocía. El ciclo de obstáculos apenas comenzaba, y con un nuevo misterioso giro, Laura supo que la verdadera batalla estaba por desatarse. ¿Qué has hecho?, pensó, mientras la verdad se acercaba y los grilletes del destino se entrelazaban a su alrededor. ¿Estarían preparados para lo que se venía? La luz había adquirido una intensidad desbordante, y con ella, la esencia de Laura se sentía más viva que nunca en medio del caos. La confrontación con la sombra había dejado a todos en un estado suspendido, como si el tiempo mismo hubiera decidido tomarse un respiro.
esperando el próximo movimiento de la joven que había desafiado a su destino. Laura, escúchame, suplicó Javi desde su rincón, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y terror. La figura en la mano de Laura brillaba intensamente, proyectando su resplandor sobre la sombra que había amenazado con engullirlo todo. Tienes que concentrarte. Esto no es solo sobre ti. Está en juego la vida de todos nosotros. La energía en el aire vibraba, llenando sus pulmones con una sensación cálida y electrizante. Enfrente de ella se formaron imágenes danzantes, recuerdos, rostros de su pasado, algunos conocidos y otros ajenos. Estaba claro que la conexión iba más allá de su entendimiento. El eco de voces se mezclaba, y fue la voz familiar la que resonó con más fuerza en su mente. Laura, soy yo, te he estado esperando, dijo aquella voz. Aquella presencia era de alguien que creía perdido, pero que ahora parecía estar al alcance de su mano. Sebastián, murmuró. Recordó a su hermano, desaparecido años atrás, su sonrisa y su risa. Era la conexión que necesitaba, el ancla a su humanidad en medio de la locura. ¿Eres tú? En el silencio tenso que les rodeaba, la sombra titubeó. Tú sabes lo que debes hacer, Laura. El poder que tienes podría liberarlo todo, pero también podrían surgir más sombras. Recuerda, cada decisión trae consigo consecuencias. Mientras esas palabras quedaban resonando en el aire, Claudia, todavía en el suelo, se repuso, acercándose con cautela, con una mezcla de temor y curiosidad. ¿Qué están diciendo? Este no es el momento para dudar. Tienes que decidir antes de que sea demasiado tarde, presionó, su voz ahora más frágil. Decidir, repitió Laura, sintiendo como el peso de la elección caía sobre ella como un manto oscuro. Su mirada se enfocó nuevamente en la figura brillando en su mano, y sintió que el poder se desbordaba, casi podía tocarlo. Si deseas conocer la verdad, pensó para sí, debo estar dispuesta a aceptar todas sus condiciones. Hazlo, Laura, gritó Javi, apretando la mano de ella con fuerza. No estás sola en esto. Nunca lo has estado. Sintió una calidez recorrer su cuerpo. La energía de la figura parecía resonar con la conexión que había forjado con Javi y con su hermano. Con un profundo aliento, levantó la figura ante ella, el fulgor alcanzando su clímax. Si tienes que venir, ven. Pero no solo a mí, ven por todos los que se han perdido. Ven también por Sebastián. En ese instante, la luz estalló en un torrente de colores que iluminó toda la sala. La sombra, con su risa desquiciada, intentó apoderarse de la luz, pero se quebró al contacto, empezando a consumir su propia energía. Laura sintió que el poder latente se transformaba en un huracán en su interior. Esto es solo el principio. Los secretos no se revelan sin un precio, susurró la sombra, su figura distorsionándose. Pero Laura no retrocedió. Con un grito desgarrador, liberó la luz a su alrededor y, de repente, las imágenes del pasado comenzaron a fusionarse con el presente. Un espectáculo desconcertante acompañó la energía fluyendo de la figura. La sala se estremeció, proyectando las sombras de aquellos que habían desaparecido. Sebastián. Clamó Laura, aunque su voz se ahogó por el estruendo del caos, una figura familiar emergió entre las sombras, Sebastián. Su mirada, aunque perdida, contenía un destello de reconocimiento. Laura, eres tú, pronunció con voz quebrada, mientras acercaba su mano hacia ella. Pero cuando el brillo de la luz lo tocó, la sombra intentó consumirlo, retorciéndose en un alarido de furia. No, regresa. No te lleves a mi hermano, gritó, sintiendo como su corazón se desgarraba. Laura se concentró, canalizando su luz hacia su hermano, y mientras lo hacía, la figura empezó a brillar más. Intensamente, como si absorbiendo el miedo y la desesperación, la sala resonaba con un eco sobrenatural mientras los ecos de risas y llantos de aquellos atrapados se multiplicaban. No podemos quedarnos aquí. Hay que salir y enfrentar esto juntos, Laura, dijo Javi, apoyando su mano en el hombro de su amiga. Debemos luchar. No permitamos que se acabe aquí. Sí. Juntos, la voz de Laura afirmó la determinación que crecía entre ellos.
La sombra no podía tocar la luz si ellos estaban unidos, sus energías eran como un escudo contra la oscuridad. En una explosión de luz, Laura y sus amigos alcanzaron un nuevo nivel de conexión. La sala comenzó a temblar, como si todos los recuerdos, esas historias de pérdida y retribución, se reunieran en un solo punto, esperando ser liberados. Todos los rostros en la sala le brindaban aliento y esperanza, con colosales figuras que danzaban entre la luz y la sombra. Laura levantó la figura por encima de su cabeza, sintiendo cómo su poder resonaba no solo a través de ella, sino a través de cada persona allí presente. Por cada historia que se ha perdido, por cada vida que se ha derrumbado, hoy enfrentaremos la oscuridad. Hoy será el final de su reinado, gritó. Resonando en la sala con cada palabra, las sombras comenzaron a agitarse frenéticamente, pero mientras se retorcían en el aire, la luz se intensificó, haciendo que la sala estallara en fragmentos de colores. Y en ese fulgor, Laura vio la verdad por primera vez. La sombra, aunque oscura y temible, no era invencible. Con su fuerza propia, podía romper las cadenas que habían atado a tantos durante años. Este es nuestro momento, siempre querido, gritó Laura una última vez, mientras la luz ascendía. La risa de Claudia, ahora tan lejana, se desvaneció en el eco de una nueva esperanza, irónicamente, una liberación. Y así, en un torbellino de luz y sombras, los destinos de todos fueron entrelazados en una nueva historia de oportunidad, donde la valentía rompió las cadenas y la luz finalmente selló su victoria. Las sombras cayeron, y con ellas, el eco de otro ciclo se desvaneció en el aire. Era el fin, y a la vez, un nuevo comienzo. Recuerda, lo que realmente importa es cómo elegimos enfrentar lo desconocido. La verdadera victoria se logra no a través de la ausencia de miedo, sino en la lucha contra él. Ahora, no olvides suscribirte inmediatamente al canal. No querrás perderte las próximas historias tan impactantes como esta. Dale like ahora mismo para ayudar con el algoritmo y asegúrate de dejar tu reacción y teorías en la sección de comentarios. Este es el momento de compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más.